Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Pérez. Hago este video para la carrera de Tecnología en Gestión de Mercados del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Estamos trabajando la guía 1, estamos haciendo la actividad de tabulación de datos en Excel. Vamos a empezar, tenemos un archivo en Excel, el cual podemos ver que está completamente bloqueado. Si tratamos de hacerle alguna modificación, no nos va a permitir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle archivo, nuevo, y vamos a crear un nuevo libro en blanco. Acá le damos doble clic. Ahí tenemos un Excel totalmente nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar desde aquí, desde la esquina, seleccionamos, le damos clic, le damos copiar, control C, vamos al archivo nuevo, le damos control B pequeña. Las imágenes pues ya las podemos manipular después. Aquí lo importante es que vemos que los códigos ya los podemos manipular, o mejor dicho los datos, todos los datos los podemos manipular. Vamos a ir a la hoja 2, vamos al archivo original, copiamos la hoja 2 que es la hoja de base de datos. Hacemos lo mismo desde la esquina, seleccionamos todo, copiamos y nos vamos a nuestro archivo y control B pequeña, pegamos. Ya tenemos dos hojas, vamos a ir con la hoja 3, que es la hoja de resultados. Seleccionamos desde la esquina, copiamos, control C, vamos a nuestra hoja y control V pequeña, pegamos. Listo, ya tenemos las tres hojas que podemos trabajar fácilmente. Vemos que la hoja 1 es el formato de encuesta. Estas preguntas ya dependen de cada uno, del proyecto productivo que cada uno de ustedes esté trabajando. En este ejemplo, es una venta de bolsos. Tenemos 15 preguntas. Miremos la pregunta 1. ¿Estrato al que pertenece? Las respuestas. Hay 6 respuestas del 1 al 6. Cada una de estas respuestas tiene un código. En este caso es fácil porque el mismo estrato es el mismo código. Vamos a la siguiente, nivel de ingreso. Entre 1 y 2 salarios mínimos, es el código 1. Entre 2 y 3 salarios mínimos, el código 2. Entre 3 y 4, el código 3. Y más de 4, el código 4. Y así con cada una de las preguntas. Vamos a la hoja 2. Aquí vamos a tabular las respuestas. Se hicieron 50 encuestas. Entonces, vamos a la pregunta 2 para que lo veamos mejor. Nivel de ingreso. La persona respondió entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces en la hoja 2 ponemos el número 1. En la fila B12 ponemos el número 1. En la siguiente persona encuestada, ella dijo que tenía entre 2 y 3 salarios mínimos. Código 2. Entonces se pone el código 2 y así sucesivamente con cada una de las encuestas. Hacemos esto con todas las preguntas. En este caso, pues veíamos que son 15 preguntas y cada una con su respectiva tabulación. Es decir, la tabulación es simplemente poner los datos, los códigos en esta base de datos. Ahora vamos a ir a la hoja 3. En esta hoja 3 vamos a graficar. Entonces, primero vamos a empezar con la pregunta 1. Entonces, acá tenemos la pregunta 4 de ejemplo, la vamos a cambiar y vamos a ponerle pregunta 1. Entonces, ¿cuál es la pregunta 1? No recuerdo cuál es, entonces voy a darle igual, voy a la hoja 1 y le doy clic encima de la pregunta y le doy enter. Entonces ahí ya me quedó formulado, que es estrato al que pertenece. Yo sé que esa pregunta tiene 6 respuestas y en el ejemplo solo tengo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anexarle 4 filas parándome acá a la izquierda.
Entonces 1, 2, 3, 4, le doy clic derecho y le doy insertar. Entonces ahí ya tengo espacio para todas las respuestas. ¿Cómo las voy a traer? De la misma forma, igual, le doy clic en la primera respuesta, enter. Ahí ya está el número 1, que es la primera respuesta. Voy a arrastrar la fórmula. ¿Cómo la voy a arrastrar? Me paro en esta esquina cuando se convierte como en un más, ¿sí ven? En un más delgado. Aquí está grueso, aquí se convierte en uno delgado, ahí le doy clic y empiezo a arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces ahí ya tengo las 6 respuestas, todas formuladas. Los códigos, vamos a hacerlo digitado, porque sabemos que los códigos pues están fáciles, son simplemente números del 1 al 6. Ahora, la frecuencia. La frecuencia, vamos a coger estos dos datos y la vamos a borrar. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer de nuevo. Vamos a ir aquí, esta es función, vamos a insertar función y en mi caso, pues como yo ya he usado la fórmula, me sale acá, pero es probable que a ustedes no les salga. Entonces vamos a ir acá, vamos a borrar todo esto y vamos a digitar frecuencia. Después vamos a ir aquí en esta flecha y seleccionamos todo y le damos ir. Y ahí llegamos a la función frecuencia. Le damos clic y le damos aceptar. Entonces nos sale la función frecuencia que se divide en dos, los datos y los grupos. Los datos es la base de datos de donde vamos a tomar la información. Los grupos son los códigos que vamos a revisar. Recordemos que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato, en este caso los códigos, en una base de datos. Entonces vamos a darle clic acá en la flechita roja para seleccionar los datos. Estamos hablando de la pregunta 1. Entonces los datos están acá, en hoja 2, y son la pregunta 1. Los seleccionamos todos. Hasta ahí. Abrimos la flechita roja. Ahora vamos al campo de grupos. Los grupos decíamos que son los códigos, son estos 6 códigos. Y le damos a aceptar. Me dice que hay 18. Es decir, que para el código 1, para la pregunta 1, hay 18 datos. Vamos a ver si es cierto. Seleccionamos los títulos, le damos datos, filtro, abrimos el filtro de la pregunta 1 y solo seleccionamos el número 1. Si miramos acá abajo, dice que hay 18 registros de 50. Muy bien. Entonces la fórmula nos quedó bien. Ahora necesitamos pasar esa fórmula a toda la base. Para esta fórmula no nos sirve arrastrarla. Si yo la arrastro, no me va a dar los resultados que yo quiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pónganle cuidado. Bueno, le doy clic afuera para que se entienda mejor. Primero le doy clic en donde está la fórmula. Ahí está. Le voy a dar F2. Ah, no, mentiras. Primero selecciono los datos. Los datos donde quiero tomar la fórmula. Ahora sí le doy F2 y voy a escuchar al mismo tiempo las teclas Control, Shift y Enter. Y ahí me salen todas las frecuencias. Vamos a ver si es cierto. Me dice que para el código 2 hay 7. Vamos a ver, código 2. Código 2 me dice que hay 7 registros de 50. Veamos el siguiente. Para el código 3 hay 10 registros. Código 3, 10 registros de 50. Está
Muy bien. Ahora, este total está mal. ¿Por qué? Vamos a darle F2. Podemos ver que cuando anexamos las filas, él se quedó con la sumatoria solamente de las dos que estaban antes, no está sumando el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle inicio, autosuma y enter porque ya él está seleccionando los datos. Entonces ahí nos suma los 50 registros. Vamos con el porcentaje, vamos a borrar esto. Entonces vamos a darle igual el número de frecuencia dividido el total de frecuencias. Todavía no le he dado enter. Ahí le voy a dar la tecla F4. Vemos que me sale un pesos antes de la D y un pesos antes del 16. Esto quiere decir que esta celda la voy a bloquear y ya más adelante les explico con más detalle. Esta fórmula la voy a arrastrar y aquí hagámoslo con sumatoria. Me da el 100%, es decir que está bien. Vamos a ver este segundo porcentaje. De 11, es decir el 7, dividido de 16, que es el mismo que yo bloqueé con el F4. Aquí de 12, es decir, cada vez que voy arrastrando la fórmula, me va arrastrando de 9, de 10, de 11, de 12 y así sucesivamente, pero el de 16 sigue bloqueado, porque todos los voy a dividir por este mismo 50. Listo, ahí ya tenemos la base que vamos a graficar. Vamos a borrar. Entonces, vamos a seleccionar los datos de la respuesta, suelto el mouse, le doy control y selecciono las frecuencias. Perdón que no me dejaba. Vamos a hacerlo otra vez. Los datos de las respuestas y los datos de las frecuencias. Entonces selecciono unas, suelto, le doy control, selecciono las otras, le doy insertar, circular y gráfico. Aquí arriba puedo darle el tipo de gráfico y escojamos el de porcentaje. Entonces ahí ya me está dando el porcentaje de cada estrato. Aquí le damos frecuencia. Mejor en mayúscula. Y exactamente eso es lo que hay que hacer para cada una de las preguntas. Eso es todo. Mi nombre es Juan Camilo Pérez. Espero de verdad que les sirva mucho la ayuda. Y buena noche a todos.